Aguilar de Campo, Brañosera, bueno, toda esa zona, la zona del nacimiento, bueno, se encuentra en la montaña palentina, es una zona, bueno, es un paisaje básicamente típico del norte, aunque esté en la zona de Palencia, es una zona que yo os podéis imaginar que en época de Alfonso II es una zona de frontera y es una zona pues vital para el Reino de Asturias porque muchos ataques venían por la frontera. Bien. El Fuero de Brañosera como tal es una carta entregada al conde Nuño Núñez y en el documento lo que intenta es atraer a la gente por medio de ciertas ventajas, como por ejemplo se libra de algunos impuestos, se permite el aprovechamiento del monte y se intenta atraer por una serie de ventajas. Bien, aparte de que es una fuente vital para el conocimiento de la realidad política del reino, es también muy originaria que va a diferir de cartas pueblas posteriores, como por ejemplo el Fuero de Castrojeri, y entonces este documento es realmente muy importante, porque es el primero, y va a servir como base para los demás, a la par que va a ser bastante distinto a los demás. Y con esto, bueno, concluyo la presentación, que realmente ha sido breve. Esta sería la bibliografía que he consultado y ahora me gustaría preguntar si tenéis alguna duda, algo que preguntar, algo que os interese. ¿Sí? ¿Qué difiere este Fuero de Brañosera con otras cartas? Pues básicamente, a ver, el Fuero de Brañosera realmente es bastante sencillo. Básicamente es una carta que se le otorga a este conde Nuño Núñez y realmente lo que se atrae no serán una serie de privilegios como tal, sino que son ciertas ventajas para el aprovechamiento del territorio. Es decir, que es bastante básica. Eso sería lo que difiere realmente este Fuero de Brañosera. ¿Más o menos has respondido a tu pregunta? Sí. Sí. Cuando has dicho que la reprobación, la apresura tenía otro nombre distinto en Cataluña... Apricio. Vale, pero era igual. Sí, básicamente, a ver, la apresura realmente es algo que el concepto es bastante simple. Lo que os expliqué es llegar a una tierra que está prácticamente sin explotar, yerma, y vas y te estableces allí, ya sea tú un conde llevando un grupo de gente, un grupo de campesinos libres, o directamente unos monjes montando allí un monasterio. Ahora, claro, ese territorio llega un momento en el que lo tienes que organizar, porque obviamente la monarquía tiene interés de dotarlo de una estructura política, de controlar ese territorio, obtener rentas y controlarlo, básicamente. ¿Alguna duda más? Yo tengo una cuestión. Bueno, gracias por supuesto por tu intervención, como siempre. ¿Podrías explicarle a tus compañeros porque yo creo que lo habrás consultado, qué significado etimológico tiene Brañosera? Brañosera es bastante sencillo. Braña osaria. Se cree que era una antigua villa romana y quiere decir tierra de brañas y de osos. ¿Sabéis lo que es una braña? No. Si fueseis asturianos lo sabríais. A ver, una braña son los prados que se dan en zonas de monte. En Asturias es bastante típico, en Cantabria, zonas muy montañosas. Esto, a modo de curiosidad, en Asturias, a una persona que está, que es un poco burra, le decimos, hombre, parece que saliste de la braña. Bueno, eso es una expresión que decimos, pero bueno. Y braña osaria quiere decir tierra de brañas y de osos. Y estuve consultando, a modo de curiosidad, y en Brañosera, al parecer, en el año 89 hubo un incidente porque un cazador mató un oso pardo. Sabéis que por la cordillera cantábrica hay osos pardos, que es una especie protegida. Y entonces, poneros a pensar cuántos osos pardos tendría que haber en el siglo IX. Encima la gente vivía del aprovechamiento del monte, porque ya os digo que en zonas como Brañosera la agricultura es prácticamente inexistente, está a 1200 metros, la gente vive de la caza, de la recolección y de la ganadería.
Es decir, imaginaos las condiciones de vida que tenía que haber. Por lo tanto, es vital que se otorgasen ciertas ventajas. Claro, ¿quién va a ir? No. Poneos a pensar. Vosotros iréis a un sitio que encima está en una frontera, que te pueden atacar los musulmanes y que realmente, encima de lo que tienes que vivir, si no te atacan los musulmanes, te ataca un oso. No, de verdad. Poneros a pensar. La manera de eso era dar ciertas ventajas. No llegan a los privilegios concedidos por tantas pueblas posteriores, pero sería como una base. Así es. Bien, es que de hecho, en la propia fuente del fuero de Brañosera, se dice explícitamente que los habitantes de esa nueva población viven entre osos y cacerías. Nos da cuenta de el hostil medio de vida que tienen estas personas, que era precisamente casi lo que me resulta más interesante de todo esto. Es un documento que ofrece posibilidades de vida, pero en un medio tremendamente hostil. Y de hecho el propio nombre de la población hace referencia a esos osos y esas cacerías de los que viven ahí. Querría comentar antes una idea que tiene, por ejemplo, el historiador inglés es escocés, Angus Mackay, que de hecho dice que la sociedad hispánica en aquel momento es la sociedad que deriva de la conquista islámica del 711 y de los núcleos cristianos que se van formando, es una sociedad de frontera, es decir, que está viviendo entre el enemigo, que está conquistando, repoblando espacios con muy poca población, y lo que genera es una dinámica expansiva en esos reinos hispánicos que luego explicarán dinámicas como por ejemplo la expansión de la corona de Aragón en el Mediterráneo, la expansión de Portugal, que es un país bastante pequeño, fijaos lo que llegó a tener, o directamente cómo se desarrolló la conquista de América y todo el territorio que llegó a tener España en América, cuando probablemente en época de los Reyes Católicos, Castilla, Aragón y Navarra tuviesen poco más de 5 millones de habitantes y conquistasen enormes territorios, a pesar. Muy bien, exactamente. ¿Han entendido la idea? Es interesantísima. Hombre, es un rasgo que, de alguna manera, como pueblo hispano, nos caracteriza, ¿no? Porque hay también un cierto interés político, por otra parte, de identificarnos a todos los pueblos. Y a los hispanos, desde el punto de vista histórico, nos han atribuido esos deseos expansionistas que se fraguan, precisamente como dice el compañero y como dice el autor que cita, en la época de la Reconquista. Tenemos esa tendencia expansionista que cuando termina la Reconquista no cesa, sino que sigue más allá. Pero no entiendo el expansionismo con irse a una zona de repoblación. ¿Cómo? Que no entiendo el expansionismo con irse a una zona de frontera. Sí es expansionismo porque el núcleo original... ¿Quieres contestar tú? Vale, el núcleo original no es lo mismo que la propia frontera. Sí. Hay una desviación ya. Claro. Sí, continúa. Básicamente, esos reinos cristianos, esos núcleos, que serían pues el núcleo Astur, el núcleo navarro, el núcleo catalán, el núcleo aragonés, bueno, esos núcleos básicamente surgen en unas condiciones materiales bastante, paupérrimas directamente, en unas condiciones materiales paupérrimas, en zonas con muy poco aprovechamiento económico, quitando a lo mejor excepción Cataluña, que bueno, es una zona más, y lo que hacen esos reinos cristianos es conquistar y colonizar ese territorio con relativamente muy poca población. Y entonces, cuando se descubre América, lo que hacen es ocupar grandes extensiones de territorio, es verdad que aliados con los indios y eso, pero con relativamente pocos hombres. Y de hecho es una reflexión que hace Stanley Payne, que dice realmente, en mucho menos tiempo, el Imperio Británico, para dominar lo que dominó en la costa, en Estados Unidos, realmente llegó a dominar en ciento y pico años lo que es la costa este de los Estados Unidos. Y es que España en ciento y pico años te llegó desde Argentina hasta los propios Estados Unidos, un país con una demografía bastante débil, que obviamente no se podía comparar a lo mejor con el Sacro Imperio o con Francia, y que realmente ese rasgo viene favorecido, aparte de por la ventaja material y eso,
por esa dinámica de expansión y de frontera que define Angus Mackay. Muy bien. Tengo que cortarte por aquí. Sí, Ha perdón. sido muy interesante.